Muy bien, en esta noche vamos a entrar a nuestra lección del día de hoy, que lleva por título el camino de la salvación, ¿no? El camino de la salvación. Ah, ya hemos venido llevando por 4 semanas atrás a diferentes temas con relación a la salvación, como el propósito de la salvación, la provisión de la salvación, procurando la salvación, el plan de la salvación. Y ahora nos toca llevar esta última lección con este título, El camino de la salvación. Ahora, regularmente nosotros escuchamos esta palabra evangelio, lo escuchamos en diferentes contextos, en diferentes lugares, lo escuchamos en la iglesia, lo escuchamos en un discipulado, lo escuchamos en un congreso, en una capacitación, lo escuchamos en nuestras propias familias, lo escuchamos del pastor. Hay diferentes eh, momentos y circunstancias y lugares donde esta palabra es mencionada de manera muy común. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿No? ¿Qué es el Evangelio? Y esta es una pregunta bastante importante que nosotros necesitamos poder tenerlo claro. ¿Qué es el Evangelio? Sabemos que la respuesta es simple. Y aunque a veces existen diferentes respuestas, como por ejemplo algunos dicen el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que el hombre sea salvo. Ya, pero ¿cómo el hombre es salvo? ¿No? Y podemos seguir profundizando con relación al tema de la salvación, pero recordemos una vez más lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, 2 y 3, cuando el apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Corinto y les está compartiendo lo que él había recibido. Y en esos 3 versículos hay como 7 referencias al Evangelio. Y finalmente en el versículo 3 él va a definir el Evangelio y va a decir que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, esto es el Evangelio. El Evangelio sería incompleto si solamente hablamos de que Cristo murió y que fue sepultado. El Evangelio sería incompleto si solamente hablamos que Cristo murió y resucitó. El Evangelio sería incompleto si solamente hablamos de la resurrección del Señor Jesús y no incluimos su padecimiento, su muerte y su sepultura. Por eso es que pongámonos siempre en la mente el hecho de que el Evangelio implica estos 3 aspectos en el sacrificio y la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y ha resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora nosotros podemos entender este significado con relación al Evangelio, pero hoy en día el hombre ha confundido mucho este significado del Evangelio. Y el hombre ha intentado agregar diferentes cosas, ha intentado añadir al Evangelio diferentes cosas. Por eso es que no debería sorprendernos de que una persona inconversa tenga tantas respuestas a esta pregunta, ¿no? De qué puedo hacer para ser salvo, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona inconversa, ¿qué crees tú que puedes hacer para ser salvo? Ellos van a añadir una lista de cosas que consideran propicias para su salvación, como por ejemplo el hecho de ser una buena persona, como por ejemplo el hecho de ayudar a los más necesitados, como el hecho de poder probablemente asistir a una iglesia, y la lista puede ser enorme, pero solamente son argumentos que están fuera de el verdadero y el único significado del Evangelio. Están intentando añadir algunas cosas más a lo único que es el Evangelio, ¿no? Ahora, ¿te imaginas
a una ambulancia o a un camión de bomberos, ¿no? Ah, acudiendo a una emergencia y de pronto se encuentran contigo y te preguntan una dirección. ¿A dónde queda esta dirección? ¿Sabes dónde está esta calle, esta dirección? Y te preguntan por eso y de pronto tú digas, sí, está por aquí, está por allá, pero finalmente es una dirección equivocada, ¿no? Am, Eso desviaría, ¿no? Al bombero, a la ambulancia, a la emergencia, lo desviaría hacia un lugar y lo único que causaría es que la casa afectada, las personas afectadas, pues simplemente puedan perder la vida, ¿no? Y de la misma manera podemos pensar ah, cuando hablamos de que una persona está en peligro de condenación. Si nosotros, como creyentes, le proveemos una dirección incorrecta, le proveemos una dirección equivocada al pecador respecto a cómo ser salvo, a cómo poder tener vida eterna, a cómo poder llegar al cielo, entonces simplemente esa persona va a llegar a condenación. Por eso es importante que nosotros tengamos la dirección correcta, la instrucción correcta, sobre todo cuando se trata de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que eso es lo que estaba ocurriendo en Filipos, ¿no? Ah, en el encuentro entre Pablo, Silas y el carcelero de Filipos. Y vamos a abrir nuestras Biblias allí en Hechos 16. Conocemos el relato, ¿no? Conocemos el relato y el relato nos menciona que a medianoche Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban, no solamente ese día, sino todos los días que Pablo y Silas estaban allí bajo arresto, ¿no? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero de Filipo, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esto fue lo que preguntó el carcelero allá en Filipos, ¿no? Esa fue la pregunta. Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y hermanos, va a haber personas con las que te vas a encontrar y por diferentes circunstancias, ¿no? Va a haber personas en tu propio evangelismo o va a haber personas que saben que eres creyente y entonces te van a hacer esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y cómo puedo entregar mi vida a Cristo? ¿Y cómo puedo tener la seguridad de poder ir al cielo? La pregunta es, ¿sabes qué responder cuando alguien te pregunte o cuando alguien te haga esta pregunta? ¿Sabes cómo responder a esta pregunta? ¿Sabes cuál es la respuesta a esta pregunta? Recuerden que, en primer lugar, Dios ha provisto todo lo necesario para la salvación. Él ha provisto todo lo necesario para la salvación. Solo el hombre solo debe responder, ¿no? Solo debe responder por fe. Mientras que el Espíritu Santo va obrando en el corazón del hombre. Y es que cuando hablamos de que Dios ya ha provisto todo lo necesario para la salvación, como lo hemos visto en las lecciones anteriores,
Dios es el autor de la salvación, Él ha planificado la salvación, el Hijo es el redentor de la salvación, el Espíritu Santo es quien procura la salvación, convenciendo de pecado, justicia, de juicio. Por lo tanto, el hombre necesita responder por medio de la fe, mientras que el Espíritu Santo está obrando en su propia vida, en su propio corazón. Una vez que responde por medio de la fe, ¿no? Entonces automáticamente empieza a recibir los beneficios y las bendiciones de la salvación en su propia vida, ¿no? Entonces necesitamos entender que es así. ¿Cómo una persona puede ser salvo? Lo primero que necesitamos saber es, Dios ya ha provisto todo lo necesario para ser. El hombre necesita responder por fe. Ahora, ¿cómo fue la salvación en otras dispensaciones? ¿No? ¿Cómo fue? Ahora, cuando estoy hablando de dispensaciones, estoy hablando de periodos de tiempos a lo largo de la historia de la fe. ¿Ok? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar o no, pero existen diferentes dispensaciones a lo largo de la historia. Estas dispensaciones son periodos de tiempo por medio de los cuales Dios obró de una manera particular en ese determinado periodo de tiempo. Este periodo de tiempo es una dispensación. ¿Está bien? Es un periodo de tiempo. Por ejemplo, al inicio, Génesis capítulo 1, capítulo 2, nosotros encontramos la dispensación de la inocencia, ¿no? Con Adán y Eva antes de caer en pecado. Eso es la dispensación de la inocencia. Luego viene, a partir de Génesis capítulo 3 en adelante, la dispensación de la conciencia, porque Adán y Eva ya pecaron, eran conscientes, sabían el bien y el mal. Dios puso una conciencia en el corazón del hombre y a partir de ahí Dios empezó a obrar de una manera particular en esta dispensación de la conciencia. Luego, recuerden que el mundo empezó a poblarse, empezó a llenarse. Vino Génesis 6, el juicio del diluvio, luego Noé y toda su familia empezaron a poblar nuevamente la tierra, muchas naciones habían de por medio, el pueblo empezó a pedir, por favor, que reyes les gobernaran a ellos, y es así como empieza una nueva dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, ¿no? Es decir, que Dios empezó a obrar en un periodo de tiempo donde el hombre ya era parte de las cosas que se suscitaban en esta vida, en esta tierra, en este mundo, ¿no? Esa es la dispensación del gobierno humano. Es dispensación de inocencia, dispensación de conciencia, dispensación de gobierno humano. Y después luego viene una dispensación que se conoce como la dispensación de la promesa, o algunos también le llaman la dispensación de la ley, ¿no? Eh, ya con Abraham y todas las promesas hacia Abraham. Entonces, esa es otra dispensación. Actualmente nosotros estamos en otra dispensación, que es la dispensación de la iglesia, ¿no? Estamos en la dispensación de la iglesia. Luego vendrá otra dispensación que tiene que ver con la tribulación. Luego vendrá otra dispensación que es el milenio, ¿no? O los eventos futuros. Entonces, Dios obra de diferentes maneras, de formas particulares, en cada una de las dispensaciones. La pregunta es, ¿cómo fue la salvación en otras dispensaciones? Y cuando nosotros miramos hacia atrás, porque no podemos ir hacia el futuro, ¿no? Pero cuando nosotros miramos hacia atrás, mm, los registros que encontramos en la palabra de Dios, la manera en que Dios trata con el hombre, ¿no? Incluso desde la creación en adelante, nosotros podemos notar estos periodos de tiempo, estas dispensaciones.
La inocencia con Adán, la dispensación de la conciencia con Caín, la dispensación del gobierno humano con Noé, la dispensación de la promesa con Abraham, la dispensación de la ley con Moisés, la dispensación de la iglesia con Cristo y la dispensación de los eventos futuros. Pero en cada una de estas dispensaciones, Dios siempre reveló al hombre su voluntad en cada dispensación, ¿no? Dios siempre reveló al hombre su voluntad en cada una de las dispensaciones. También encontramos que el hombre debía obedecer la voluntad de Dios por la fe, ¿no? Debía obedecer la voluntad de Dios por la fe. Sin importar cuál sea la dispensación, el hombre debía creer de que Dios le salvaría de la condenación de su pecado. Otro aspecto que necesitamos entender es que la Biblia solo conoce un camino de salvación. No es que la salvación era de una manera en el Antiguo Testamento y era de otra manera en el Nuevo Testamento. No, existe solo una manera de salvación, un solo camino de salvación. No hay ninguna diferencia. No importa cuál sea el periodo, cuál sea la dispensación, la salvación de un hombre pecador siempre ha sido y siempre será por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Ok? Eso siempre será de la misma manera. Pastor, entonces, si los hombres del Antiguo Testamento no sabían nada de Jesús, ¿cómo iban a depositar su fe en él? Bueno, es verdad. Justo hoy día enseñaba Hebreos capítulo 12, en Hebreos 11, cuando hace referencia a estos hombres de fe, ¿no? A estos héroes de la fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, desde Abel, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, Gedeón y muchos otros hombres de fe. La parte final de Hebreos 11 dice que ellos tuvieron fe a pesar de no haber recibido la promesa, ¿no? Es decir, la promesa del Mesías prometido, su rey, su redentor. A pesar de ello, ellos depositaron su fe en la persona del Señor Jesús. Así que ah, es verdad que el hombre no siempre ha sabido lo que ahora nosotros sabemos, ¿no? Sobre la persona del Señor Jesucristo, sobre la obra del Señor Jesucristo, sobre el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que todo ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Sin embargo, muchas de las cosas que se hicieron en el Antiguo Testamento conducían hacia un Salvador. Los sacrificios, por ejemplo, conducían a un Salvador, conducían a una obra final, conducían a algo completo que sucedería en sus vidas. Cuando una persona, parte del pueblo de Israel, llevaba a ofrecer un sacrificio, uh, lo hacía con el propósito de que la sangre derramada de ese animal pudiera redimir sus pecados. Y eso es un prototipo de lo que Cristo mostró a través de su sacrificio. Incluso las ofrendas que ellos daban conducían hacia un Salvador, ¿no? Es por eso que, aunque las personas tal vez no supieran tanto todo lo que abarcaba creer en Dios y en sus promesas, Dios contaba la fe por medio de la justicia. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 3? Yo lo tengo aquí. Romanos 4, 3 dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham solo le creyó a Dios cuando le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, la tierra que yo te mandaré. Abraham creyó en Dios y ese acto de fe le fue contado por justicia. Cuando Dios le dijo a Abraham,
haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó, obviamente que tuvo sus caídas y sus debilidades, ¿no? Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así que Dios contaba la fe de estos hombres por justicia, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento podemos entender que la salvación también era por fe. Y en el Nuevo Testamento la salvación es por fe, ¿no? Probablemente la diferencia esté en el contenido de la fe, porque en el Antiguo Testamento el hombre depositaba su fe en las promesas de Dios, uh, en la voluntad de Dios. Depositaban su fe en él. Más en el Nuevo Testamento ya vemos a personas depositando su fe en la obra precisa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la salvación en nuestra dispensación actual? ¿No? ¿Cómo es la salvación en la dispensación actual? ¿Recuerdan en qué dispensación estamos ahora? De la iglesia. Ujú. Estamos en la dispensación de la iglesia, ¿no? Así que la dispensación actual es la dispensación de la iglesia. ¿Cuándo empezó esta dispensación? Hechos 2, Hechos 2, en el día de Pentecostés. ¿Y cuándo termina esta dispensación de la iglesia? en el rapto. En el rapto, correcto, ¿no? Entonces, esta dispensación empieza en el día de Pentecostés y termina en el día del rapto. Así que esta dispensación de la iglesia es diferente a las otras dispensaciones. Cada dispensación era diferente entre sí, el uno con el otro. Sin embargo, en todas las dispensaciones, la Biblia presenta solamente una condición mediante el cual el hombre pecador se convierte en justo, santo, delante de Dios. Entonces, la forma de salvación, uh, la forma de salvación en esta dispensación de la iglesia es por medio de la fe personal en Jesús como su Salvador, ¿no? Esa es la forma como uno puede ser salvo en esta dispensación de la iglesia, depositando su fe en la persona del Señor Jesucristo. No sé si ustedes han escuchado de Levi Sperry Chafer. Es un teólogo, escribió muchos comentarios acerca de teología. Es el fundador del Seminario Teológico de Dallas, muchos años atrás, obviamente que ya falleció, pero él había encontrado que había 115 versículos donde se menciona la palabra creer como el único como el único camino para la salvación. 115 versículos. Y aparte encontró 35 versículos más donde se usaba la palabra fe como el único camino para la salvación. Entonces, podemos notar cómo fue la salvación, cómo es la salvación en esta dispensación actual, ¿no? Entonces, ¿qué debe ser el hombre, qué debe saber el hombre antes de ser salvo? ¿Qué es lo que debería conocer el hombre antes de ser salvo? Y aquí también vamos a encontrar algunas respuestas. Romanos 3:23 nos va a mostrar que todo hombre es pecador, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, distanciados, alejados de la gloria de Dios. Entonces, antes de que el hombre sea salvo, necesita entender y reconocer que el hombre es pecador delante de Dios, ¿no? Pecador. El hombre también debe saber que a pesar de su pecado, como dice Romanos 5:8, Dios le ama tanto que desea que el Señor Jesucristo sea su Salvador.
como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice el texto. Y el propósito es que esta persona entienda que a pesar de su pecado que le aleja de Dios, Dios le ama tanto que ha enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo, y que Él necesita depositar su fe en Él. Y necesita saber también que Cristo, como dice 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que lo hizo por causa de sus pecados. Y hermanos, que una persona conozca estas verdades de la palabra de Dios, eso no le hace salvo. Es importante que lo sepa, pero que conozca estas verdades, eso no hace salvo a una persona, ¿no? O tampoco significa que, bueno, ya entendí, entonces ya soy salvo. No, no hace que logre la salvación, ¿no? Recuerden que el hombre necesita reconocer, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios, recibir a Jesús como su Salvador personal, creer que Él es quien llevó en Él el pecado de su vida, ¿no? Y es el único que puede insertarle a la familia de Dios. Necesita reconocer todos esos detalles delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿en qué debe creer una persona para que el sacrificio de Cristo sea efectivo? ¿En qué debe creer una persona para que el sacrificio de Cristo sea efectivo en su vida? Y aquí vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y Dios es justo para, ya me pasé a otro número, vamos a buscarlo, Romanos 10, ya me pasé a otro texto, que si confesares con tu boca, Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, una persona debe creer, para que el sacrificio de Cristo sea en su vida, debe creer que Jesús es el Señor, de que verdaderamente Él ha resucitado. Dice el texto que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero eso no es suficiente, necesita creerlo de corazón. Hoy en día muchos pueden confesar a Jesús de boca para afuera, ¿no? Pero es necesario que no solamente esa confesión sea de boca para afuera, sino que sea una confesión genuina, que nazca del corazón, que salga del corazón, que se crea en el corazón que verdaderamente este Señor, este Jesús, quien es el Señor, es aquel a quien Dios le levantó de los muertos. Como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el texto. Con la boca se confiesa para salvación. Lo segundo que podemos entender allí una vez, que en qué debe creer una persona para que el sacrificio de Cristo sea en su vida, sea efectivo en su vida, que Jesús murió, que fue sepultado y que ha resucitado. ¿Qué es esto? El Evangelio. Esto es el Evangelio. La persona necesita creer en el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió, que fue sepultado y que ha resucitado, ¿no? Ese es el Evangelio completo. Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que la fe es necesaria para la salvación, recuerden que no es la fe la que salva al hombre. La fe es el medio. Por gracia somos salvos, ¿no? Por medio de la fe. Así que la fe es el medio a través del cual la salvación llega
hacia ese hombre pecador. Am, necesitamos entender esto, ¿no? Necesitamos entender esto. Mm, estoy recordando una ilustración para compartir con ustedes. Mm, imagínense un puente, ¿ok? Imagínense un puente. Acá está el hombre, acá está Dios. Este es el puente, ¿ok? Ah, voy a hacer esta ilustración para ayudarles a entender esta última expresión y este último párrafo que mencioné en el sentido de que si bien es cierto la fe es necesaria para la salvación, no es la fe la que salva al hombre, sino la fe es el medio, que la salvación siempre es por medio de la gracia de Dios. ¿Ok? Quiero ayudarles a entender mejor esta expresión. Entonces, imagínense acá el puente, este es el puente, acá está el hombre, acá está Dios. El hombre, el hombre no puede llegar por sí mismo hacia Dios. ¿Entiende? No puede llegar. No hay hombre justo, no hay hombre bueno, no hay ni siquiera uno, dice el texto. Pero el hombre está conociendo la obra de Dios. Conoce que Dios le ama. Conoce que Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo. Conoce lo que hizo el Señor Jesucristo. Así que el hombre decide depositar su fe en lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esta fe que el hombre deposita no es que la fe le ayuda para que ahora sí el hombre pueda caminar hacia el puente y abrazar hacia Dios. No es así, sino que la fe de este hombre es como que activa la oportunidad para que Dios sea quien se acerque al hombre y abrace al hombre. Porque la salvación es por medio de la gracia de Dios. Y la fe es solo un medio para activar el hecho de que Dios pueda acercarse al hombre y tener una relación con el hombre. Así que la Biblia nunca enseña de que la causa de la salvación es la fe del hombre, porque estaríamos pensando en que eso sería una obra, ¿no? Y no somos salvos por obras. Pero sí es a través de la fe del hombre que la salvación viene hacia él, llega hacia ese hombre. No es la fe del hombre lo que le salva, es Cristo quien salva al hombre, ¿no? Es Cristo salvando al hombre. Si añadiéramos Cristo más fe, es igual a obras, ¿no? Entonces no hay salvación. No se puede. La obra de salvación es por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios. ¿Me dejé entender ahí esa explicación? ¿Sí? Ok. Otra pregunta aquí. ¿Por qué Dios no le ha dado al hombre ninguna parte en la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le ha dado al hombre ninguna parte en la salvación? Y la respuesta y la razón está en lo que se menciona en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, cuando una vez más el pasaje menciona, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el texto. No por obras para que nadie se gloríe. Y esa es la razón por la que Dios no le ha dado al hombre ninguna parte en la obra de la salvación, para que el hombre no se jacte de lo que haya podido hacer o de lo que no ha podido hacer, que no haya hecho en esta vida, en este mundo, en esta tierra. No es por méritos humanos, es simplemente por la gracia de Dios. Es por medio de la salvación en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No es para gloriarnos. ¿Quién recibe la gloria en la salvación? Y es Dios quien recibe toda gloria en la salvación. Efesios 1, 6 y versículo 12 dice que hemos sido creados y hemos sido hechuras suyas, pero para alabanza de su gloria, dice el texto, ¿no? Voy a leer estos dos versículos.
Efesios 1. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este pasaje también me hace recordar al capítulo 2 de Marcos, cuando Jesús sana al paralítico y cuatro hombres cargan al paralítico, lo llevan a la casa de Jesús allí en Capernaúm, pero como todo estaba tan lleno y no podían acercarse a Jesús, subieron, ¿no?, al techo, hicieron un forado, un hueco, descendieron allí al paralítico. El Señor Jesús sanó físicamente al paralítico. Luego el relato de la historia nos dice que el Señor Jesús también sanó espiritualmente al paralítico, es decir, salvó al paralítico espiritualmente. Y después de haber hecho eso, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El paralítico se levantó, cogió su lecho, y mientras él salía, toda la multitud quedó totalmente asombrada. Y dice Marcos capítulo 2 versículos 11 y 12, si no me equivoco, 11 o 12, todos glorificaban a Dios al ver las grandes maravillas que Dios había hecho. Y ese es el propósito de la salvación, que Dios sea glorificado, ¿no? Yo no llevo un registro de cuántas personas he ganado para Cristo en mi vida, porque me va a conllevar a la tentación de gloriarme al decir, he ganado 300 personas para Cristo en mi vida, o voy ganando 500 personas para Cristo en mi vida. Entonces, no se trata de nosotros. La salvación no se trata de nuestra propia gloria, se trata de la gloria de Dios, de que Él sea glorificado con cada pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces, hermanos, por más sincera que sea una persona, no hay excusa alguna para agregar nada al evangelio de Dios, al don de Dios que es la salvación. Dios ha dejado esto muy claro en su palabra. La única responsabilidad que el hombre tiene es creer. Y esto no es una obra, es la obra del Espíritu Santo, ¿no?, en su vida, quien lo está convenciendo de su propio pecado. Ahora, ¿cuáles son algunas condiciones falsas de salvación? En otras palabras, ¿qué es lo que algunos consideran como algunas justificaciones o argumentos dables para su salvación? En primer lugar, algunos consideran el bautismo en el agua, el bautismo de agua. ¿En qué sentido? Muchas personas hoy en día están confiando en el bautismo como como cumplir un rito más, ¿no? Pero consideran que el bautismo les va a complementar a su salvación. Pero eso es una esperanza totalmente falsa, porque el bautismo en agua no puede quitar el pecado del hombre. Claro, el bautismo en agua no quita el pecado del hombre. El bautismo en agua no puede hacer que el hombre entre al cielo. El bautismo en agua no es una condición para la salvación. Lo que sí hace el bautismo en agua es dar una demostración pública de que el creyente ya ha sido identificado con Cristo, ¿no? De que ya confió en Cristo para su salvación, pero yo no me bautizo para ser salvo, me bautizo porque ya soy salvo. Y hay una diferencia. Pero esto es una condición falsa que algunos creen que piensan que es así, pero no lo es. En segundo lugar, ah, el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento. Esto puede ser una condición falsa también.
¿En qué sentido el arrepentimiento? Y es que, hermanos, algunos tienen un arrepentimiento como un pesar, ¿no? Como un pesar. Am, un ejemplo, conozco una familia donde varios, bueno, son incrédulos, inconversos, y de pronto a una de las personas de ahí, de esa misma familia, le dio cáncer y le dio una enfermedad muy grave. Entonces, se conduelan con la enfermedad de esta persona, se entristecen con la enfermedad de esta persona y ¿qué dicen? Nosotros también hay que arrepentirnos porque mira cómo está pasando ella. Nos puede pasar lo mismo a nosotros, hay que arrepentirnos, pero se arrepienten como un pesar en sus vidas, ¿no? No por un arrepentimiento genuino, sino por un arrepentimiento causado por un temor de algo que sucedió a otro y que también le puede pasar a sí mismo, ¿no? También cuando el arrepentimiento es como un remordimiento, ¿no? Es como que ahí está en su conciencia, ¿no? El hecho de, no, mejor me arrepiento porque si no, ¿no? Puede pasar algo, ¿no? O me arrepiento porque ya Dios hizo esto con tal persona y a veces ahí está este remordimiento, ¿no? Es un arrepentimiento totalmente falso. Cuando hablamos de un arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento implica tristeza, porque si yo reconozco que soy pecador delante de Dios y cuánto mi pecado ofende a Dios, debería sentirme triste de lo que estoy haciendo. Debería sentirme triste de cómo mi pecado ofende a Dios. Por eso es que ese arrepentimiento debería implicar una tristeza, ¿no? En ese aspecto. El arrepentimiento también implica un cambio de mente, poder cambiar la forma de cómo yo estoy pensando, de cambiar el pensamiento de que no está bien que yo esté viviendo así, no está bien que yo continúe mi vida así, no está bien que yo piense así, que yo hable así, que yo reaccione así, que yo diga esto, no está bien, implica un cambio de mente. Y bueno, obviamente que el arrepentimiento es algo adicional, está ah, implicado en la fe, ¿no? Está implícito en la fe. Ah, otros creen que una condición falsa para la salvación tiene que ver con la confesión pública, ¿no? Con la confesión pública. ¿En qué sentido voy a pasar la diapositiva? ¿En qué sentido una confesión pública? Y es que algunos piensan de que si una persona no confiesa públicamente su arrepentimiento, no es salvo, ¿no? Y se basan en Romanos 10 9 y 10, ¿no? En otras palabras, si es que una persona no toma su decisión allí cuando el pastor está predicando, si una persona no sale al frente para arrodillarse y pedir perdón a Dios, si una persona no responde a la invitación de salvación y que es algo público, entonces esta persona no es salva, ¿no? Y se basan en Romanos 10 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero el texto sí nos habla de una confesión, pero nunca nos dice que la confesión debe ser pública, ¿no? No es un requisito que la confesión sea pública, puede ser una confesión privada con Dios. Puede ser que el mensaje, la predicación, la palabra de Dios haya calado tan profundo en mi vida que llegando a mi casa, estando en mi dormitorio, en mi cuarto, yo ya no pueda más, no resista más. Y lo único que quede es postrarme delante de Dios y pedir perdón, ¿no? Entonces, la persona lo que necesita es reconocer la necesidad de su salvación en Cristo, ¿no? Eso es lo que necesita. Alguien que confiesa a Cristo a otros como algo normal es parte de una nueva vida espiritual, pero no es un requisito para la salvación, la confesión pública. Yo puedo decir a otros, yo puedo confesar que ya soy salvo, pero no confieso para poder ser salvo. Ah,
porque alguien que ha recibido a Cristo se entiende de que va a querer compartir su fe y es más, yo recomiendo que comparta su testimonio, que comparta la decisión que ha tomado. Así que la confesión pública es un resultado, no es la causa de la salvación, sino que sería de los sordomudos, ¿no es cierto? Con mucho respeto a estas personas, ¿no? Pero si ellos no pueden expresar por su, confesar con su boca, porque eso es lo que dice Romanos 10, que si confesar es con tu boca, ¿no? Entonces, ¿qué de ello? Sin embargo, necesitamos entender que la boca confiesa lo que el corazón ha creído, ¿no? Esto es el orden. Primero es creer en el corazón y luego es confesarlo con la boca, ¿no? Otra condición falsa tiene que ver con la dedicación, ¿no? Con la dedicación. ¿En qué sentido la dedicación? Y una vez más, algunos creen que dedicarse a la vida cristiana les provee salvación, que dedicarse a las cosas del Señor hace que ellos recién sean salvos. Pero una vez más, la salvación se relaciona con el comienzo de la vida cristiana y la dedicación se relaciona con llevar la vida cristiana, pero después de haber sido salvo, ¿no? Y por último, algunos consideran la oración como una condición falsa de la salvación. Ah, Lucas capítulo 18 versículo 13, leerlo aquí. Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Este pasaje se lee en contraste a la oración del fariseo, que puesto en pie oraba consigo mismo, diciendo, Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y es que algunos creen que la salvación les salva. El publicano oró, pero su oración era, Dios, sé propicio a mí, pecador, ¿no? Ah, Obviamente que esta oración fue antes de la crucifixión del Señor Jesús. Y el publicano estaba pidiendo a Dios que le proveyera un medio de expiación para su pecado. Dios no pudo haber sido más misericordioso de lo que fue al mostrarnos su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. La oración nunca es una condición para ti, nunca lo es. El que ha nacido de nuevo va a expresar su fe por medio de la oración. Va a buscar tener una relación con Dios por medio de la oración. Pero no es la oración la que lo salva, ¿no? Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestro evangelismo. Hace un tiempo atrás escuché una enseñanza, no recuerdo quién lo dio, pero hicieron una investigación. Ustedes han escuchado de Billy Graham, ¿no? Billy Graham fue un gran evangelista. Él predicaba el evangelio en masas, llenaba multitudes de gente, llenaba estadios, ¿no? Inmensos. Y él predicaba el evangelio y muchas personas levantaban su mano al repetir la oración que Billy Graham les hacía hacer. Y la investigación uh, dio como resultado de que de esas miles de personas levantando su mano para tomar una decisión por Cristo, el porcentaje de asistencia o continuidad en la vida cristiana era demasiado baja, como el 20% de toda la multitud que levantaba su mano.
Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro evangelismo, en no decir a una persona, repite esta oración después de mí. Y después que termina de orar, ahora sí eres creyente, le decimos. Si tú has orado, si tú has hecho esta oración, entonces ahora sí eres creyente. Cuidado, la oración no salva, ¿ok? La oración no es lo que salva. Hay muchas personas inconversas que oran hacia Dios, ¿no? Ah, pero la oración es un privilegio para el Hijo de Dios, porque la oración es la manera como Dios estableció su comunicación con sus hijos. Dios nos habla por medio de su palabra y sus hijos le hablan a Él por medio de la oración, ¿no? Entonces evitemos el hecho de poder decir, repite esta oración, haz esta oración, etcétera, ¿no? Ah, Personalmente no lo uso de esa manera, ni mucho menos afirmo que el que oró de tal o cual manera es salvo. Debemos tener cuidado en ese aspecto. Muy bien, vamos terminando con la lección.